buenas a todas y a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Sebastián y soy profesor de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo de este breve vídeo es presentaros el problema de la consciencia. La experiencia consciente que tenemos del mundo y de nosotros mismos resulta el aspecto más familiar de nuestra mente y al mismo tiempo el más misterioso. No conocemos nada de manera más íntima, pero resulta una de las cosas que menos entendemos. Cuando saboreamos una tapa de jamón o cuando olemos el aroma del café recién molido, nuestro cerebro procesa cierta información que nos lleva a continuar comiendo o a entrar en la cafetería y pedir un café, por ejemplo. Sin embargo, parece que una descripción del procesamiento de la información no caracteriza completamente la situación. El estado mental que parece desencadenar el comportamiento descrito está acompañado de una cualidad subjetiva. Se siente de cierta forma oler el café o saborear el jamón. El estudio filosófico de la consciencia suele centrarse en los estados o procesos conscientes, entendiendo que tener una experiencia consciente simplemente es estar en un estado de este tipo. Para distinguirlo de otros usos del término consciencia, hablaremos de consciencia fenoménica, y entenderemos por tal propiedad la que tienen algunos estados mentales si y solo si, utilizando la expresión popularizada por Nagel, hay algo que es para el sujeto estar en tales estados. Digamos, si se siente de alguna manera estar en ellos. Por ejemplo, hay algo que es para mí oler un vino, escuchar una canción en la radio o recordar su estribillo. Igualmente, hay algo que es para mí tener un dolor de cabeza, sentir un picor en el codo o tener un orgasmo. En cada uno de estos casos, el sujeto está en un cierto estado con ciertas propiedades que llamaremos propiedades fenoménicas, y es en virtud de ellas que hay algo que es para el sujeto estar en esos estados. A lo que es para el sujeto estar en un estado consciente lo llamamos carácter fenoménico. Hay una distinción en la que merece la pena detenerse para entender el fenómeno del que tratamos. Cuando miro la manzana roja que está junto a mi ordenador, tengo una experiencia consciente. Puedo reportar que la manzana es roja, puedo tomarla y luego morderla, o también puedo simplemente pensar que será un delicioso postre. Mi sistema visual genera una representación que es procesada y puesta a disposición de otros sistemas, como por ejemplo el encargado del reporte, de la acción o de la formación de creencias. Me doy cuenta de la manzana. Es en este sentido en el que el contenido de un estado está disponible para el control racional de la acción y la formación de creencias. Ned Block llama a esto consciencia de acceso. Pese a la cercanía, está claro que la consciencia de acceso y la consciencia fenoménica son dos nociones distintas. Lo que no lo está es la relación que existe entre ambas. ¿Capturan propiedades distintas? ¿Son los estados fenoménicamente conscientes simplemente aquellos que nos permiten darnos cuenta de qué tal y cuál es el caso? Del hecho de que tengamos dos nociones distintas, no se sigue inmediatamente que éstas correspondan a dos propiedades con dos mecanismos que subyazcan a cada una de ellas, sino que pudiera ser que simplemente estuviéramos ante un caso en el que tenemos dos formas de pensar una única propiedad. La cuestión de entender la relación que existe entre la consciencia de acceso y la fenoménica se ha vuelto de hecho una cuestión empírica especialmente relevante en el estudio científico de la consciencia. Veamos ahora cómo abordar el problema de entender la naturaleza de la consciencia. Para ello, podemos distinguir dos problemas que parecen independientes. Por un lado, está el problema de entender qué hace que haya algo X que es para mí estar en un estado fenoménicamente consciente en lugar de otra cosa, Y. Esto es, el problema de entender la naturaleza de aquello que distingue diferentes tipos de experiencias, a saber, que distingue la experiencia que tengo al mirar un tomate maduro de la que tengo, por ejemplo, al mirar el césped. Por otro lado, podemos abstraer de la forma particular en que se siente estar en ese estado y concentrarnos en el hecho de que se sienta. Esto es, en el problema de entender qué hace que haya algo que es para mí estar en un estado fenoménicamente consciente en lugar de nada. Llamemos al primero el problema de la cualidad y al segundo el problema de la suficiencia. Estas dos cuestiones se presentan a menudo como dos aspectos del carácter fenoménico, el carácter cualitativo y el carácter subjetivo.
Podemos pensar en estos dos aspectos en términos de la locución de Nagel. Así, el carácter cualitativo de la experiencia que uno tiene al mirar la manzana roja es lo que es para uno tener la experiencia, y que viene caracterizado por una serie de cualidades de color, forma, etc. A menudo se usa el término latín qualia o preferiblemente el de propiedad cualitativa. La pregunta de la suficiencia sugiere que el problema de la consciencia no se agota ahí. Aun cuando uno pensase que basta con que el estado instancie una propiedad cualitativa para que haya algo que es para el sujeto estar en ese estado, parece justificado preguntar qué es lo que comparten esas propiedades de forma que tengamos una respuesta a la pregunta de la suficiencia. En busca de una respuesta, merece la pena señalar que sea cual sea el carácter fenoménico de la experiencia particular, hay algo que es para mí tenerla. Este aspecto es lo que se conoce como carácter subjetivo. Al decir que hay algo que es para uno estar en un estado consciente, parece que atribuimos algún tipo de estatus especial al sujeto en la estructura de la consciencia. La controversia en torno al carácter subjetivo se centra, de un lado, en ver si es necesario apelar a este para responder al problema de la suficiencia, esto es, si el carácter subjetivo es o no constitutivo de la experiencia, y por el otro, en la forma de entender el estatus que va a jugar el sujeto. A este último respecto, uno podría pensar que el sujeto es simplemente aquel al que se le presenta la experiencia e insistir en que lo único que revela la experiencia es su propia presencia, o bien pensar que la experiencia revela algo acerca del propio sujeto, por ejemplo, que uno mismo está en cierto estado. De forma más exigente, uno podría pensar que lo que revela es que uno es el propietario de la experiencia. Otro punto adicional de controversia entre las teorías de la consciencia deriva de la posible relación de dependencia que puede existir entre el carácter cualitativo y el subjetivo. ¿Puede un estado exhibir carácter cualitativo y no subjetivo, o viceversa? Hemos visto que algunos de nuestros estados mentales son a menudo fenoménicamente conscientes. Hay algo que es para nosotros estar en ellos. Además, estos estados son a menudo estados que exhiben intencionalidad, que representan el mundo como siendo de cierta manera, y decimos que son correctos o adecuados cuando el mundo de hecho es de tal manera, e incorrectos o inadecuados en caso contrario. Pensemos, por ejemplo, en el tipo de experiencia que tenemos al mirar un tomate maduro o la bandera de China. Al tener esta experiencia, nos parece que hay algo rojo. Esta experiencia dicta o dice del mundo que contiene algo rojo. Este es un estado intencional acerca de objetos rojos y de hecho parece apropiado evaluarlo como correcto cuando está causado, digamos, por un tomate maduro, o incorrecto cuando está causado, por ejemplo, por el consumo de LSD. Parece complicado, si acaso posible, considerar una experiencia de este tipo que no represente que hay algo rojo. De forma similar con otro tipo de experiencias. Cuando me duele el estómago o un dedo, el dolor parece ser acerca de mi estómago o de mi dedo. Esto sugiere una conexión íntima entre intencionalidad y consciencia, y tradicionalmente el estudio de ambos fenómenos ha ido de la mano. Filósofos desde Descartes y Locke hasta Brentano y Husserl los han tratado típicamente como uno solo. Y aunque en la segunda mitad del siglo pasado ha habido una tendencia a ofrecer análisis independientes, pocos han rechazado la existencia de una conexión entre ambos. En los últimos años, además, ha habido un renovado interés en esta relación que se ha centrado en el contenido de la experiencia, la fenomenología del pensamiento o la emergencia de teorías que tratan de fundamentar la una en la otra. Por un lado, hay teorías que tratan de dar cuenta de la intencionalidad o algún tipo particular de representación en la experiencia consciente. El problema que enfrentan estas teorías es que parece que están fundamentando algo que resulta enigmático, a saber, la representación, en algo más misterioso aún, la consciencia. Por el otro lado, hay teorías que lo que hacen es fundamentar la consciencia en la intencionalidad, generalmente bajo la hipótesis de que la relación de representación puede ser explicada en términos compatibles con la verdad del naturalismo. Ello conduciría, a su vez, a una teoría naturalista de la consciencia. Al margen de las dudas que pueda suscitar el proyecto de naturalizar la intencionalidad o la representación, el principal problema que enfrenta esta aproximación es que no está claro que las propiedades representacionales agoten las propiedades fenoménicas.
Si bien esto parece que pueda ser así en el caso de las experiencias visuales, está lejos de ser plausible en otros casos como el del dolor o los orgasmos. Otro ámbito de discusión concierne al contenido de la experiencia consciente, aquello de lo que nos percatamos al tener la experiencia. Pensemos nuevamente en la experiencia visual que tenemos al mirar a un tomate maduro. ¿Qué tipo de propiedades representa nuestra experiencia? ¿Se trata de propiedades simples como el color o la forma, o también propiedades más complejas, como pueda serlo la de ser un tomate? Además, siguiendo con consideraciones de distinta índole, como puede ser el carácter subjetivo, cuestiones epistémicas o con la noción de estado consciente, algunos autores han defendido que el contenido de la experiencia va más allá de su objeto primario, el tomate en nuestros ejemplos. Así, uno podría pensar que la experiencia dicta además su propia presencia, que el propio sujeto está teniendo la experiencia o que está en cierto estado, uno que lo pone en relación con el tomate, o incluso que el propio sujeto es el dueño de la experiencia, que la experiencia es mía. La complejidad que hemos alcanzado a vislumbrar en esta breve presentación permite sugerir que un entendimiento exhaustivo de la consciencia demandará la interacción de los estudios en diversos ámbitos que van desde los procesos neurales y cognitivos a cuestiones semánticas y metafísicas. Esperamos que esta breve introducción haya valido para despertar vuestro interés y que os animéis a contribuir a los importantes avances que están por venir en este campo. Muchas gracias.